La esperanza no defrauda. Lo acabamos de escuchar en el pasaje de Pablo a los romanos. Y no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y Dios, por ser Dios, no puede negarse a sí mismo, no puede traicionarse, porque Él es el amor hecho vida, porque Él es el amor hecho salvación, porque Él es el amor hecho salud. Así celebramos en nuestra arquidiócesis de Cali este jubileo en el que de una manera especial oramos por los enfermos, como lo decía al inicio de la Santa Misa, por todos los enfermos, los del cuerpo y los del alma, los de la mente, los del espíritu, los de la carne. Y sabemos que el pecado nos genera enfermedad y es el primer pecado y la primera enfermedad que Jesús quiso curar a todos aquellos que se acercaban a Él. Los curaba, les perdonaba los pecados, y en ese ejercicio misericordioso de la curación y curaciones que realizaba Jesús, motivaba la fe. Tu fe te ha curado. Coge la camilla y vete. Y siempre detrás de la curación de los enfermos estaba esa respuesta de fe y de esperanza y de perseverancia de aquellos que buscaban acercarse a Él. La mujer que simplemente con tocarle el manto, la orla del manto, estaba convencida de que adquiriría la salud, la curación de sus flujos de sangre. Aquellos otros que, viendo la imposibilidad de acercarse a Jesús, abren un hueco en el techo y al paralítico lo ponen a sus pies. Y así encontramos tantos otros, incluso aquel que le dice: tengo esta persona enferma, pero no vayas a mi casa, dilo, que una palabra tuya desde aquí bastará para curarme. Y se curó. Jesús realiza estos signos de curación porque tiene un propósito, el que descubramos a través de ellos la presencia del reino de Dios. Estos signos milagrosos son la forma como Él va educando y formando a quienes lo siguen y lo escuchan de la presencia de ese reino de Dios, reino de justicia, de amor y de paz, que al final de cuentas es Él mismo Jesús. Su reinado, su reino es su propia persona. Y su paso por las tierras de Galilea, de Nazaret, de Jerusalén, van dejando un hálito de santidad, de salvación, y lo que estamos viviendo en este año jubilar, de esperanza. Tanto que cuando los que son testigos de las curaciones se percatan de su naturaleza y de su misión, cuentan a muchos. Y Jesús tiene que escaparse porque todos lo buscan. Hay sed de Dios. Y hay muchos que esperan y esperamos de su acción curadora y salvadora en favor de todos.
La esperanza no defrauda, porque tiene su raíz, su fuente en el amor que es Dios mismo. Queridos hermanos, ¿cuántas enfermedades padecemos? Muchísimas. Y hoy le pedimos al Señor que nos dé la gracia de perseverar en la confianza que ponemos en Él. San Juan Pablo II, aún en medio de sus enfermedades y operaciones y superación de atentado y todo lo que conocemos de su historia de vida, nos escribe Salvifici Doloris. Es una encíclica orientada a la reflexión sobre el valor redentor y salvador de la enfermedad. Para que nosotros los creyentes descubramos que ella no es un castigo, sino que es un medio para que nosotros nos purifiquemos, nos santifiquemos y sobre todo nos identifiquemos con Cristo mismo. O en el lenguaje de San Pablo, con nuestros padecimientos y enfermedades, completemos los padecimientos de Cristo Jesús crucificado por amor a nosotros. Y en ese sentido, para nosotros la enfermedad, el dolor, las limitaciones, la silla de ruedas, el bastón, el caminador, tiene que ser una ocasión no para renegar, sino para dar gracias a Dios y decirle: te ofrezco esta enfermedad, este dolor, esta limitación, por la iglesia, por mi familia, por mi alma, por mi salvación y la del mundo entero. En Salvifici Doloris, Juan Pablo II nos enseña que cuando nosotros aprendemos a hacer de la enfermedad una ofrenda, se hace ligera, se hace llevadera y generará en ti el anhelo de vivir. Los que trabajan en el medio del sector de la salud saben muy bien que un porcentaje muy alto, altísimo por decir, de la curación de un enfermo en un centro hospitalario es su actitud personal, su fuerza y su energía espiritual. Quiere vivir, tiene esperanza, tiene ilusión. Será una ayuda muy importante para los médicos y personal de salud. Si ese paciente perdió las ganas de vivir, perdió la esperanza, no hay nada que hacer, rapidito se va. Si tiene algo por qué luchar, alguien por quien vivir, ese paciente ayudará para que su recuperación sea mejor y más pronto. Esa es la fe. Y en ese sentido oramos por todos los enfermos, poniéndolos en las manos del Señor. Si les quiere curar físicamente, alabado sea Dios. Pero si no, es posible, porque la naturaleza humana es la que es y nuestra condición humana es la que es, que ese que está padeciendo en una cama tenga la fuerza, la entereza necesaria para asumir en la fe su situación. Y esa es la primera curación que necesitamos. Y esa es la primera sanación en el sentido de la salud que imploramos. Que le cure, que lo fortalezca y que le perdone sus pecados. En esta Santa Misa, ungidos como estamos todos por el Espíritu de Dios, y en este ambiente orante, porque todos los que estamos aquí tenemos un familiar o un amigo, un familiar, un conocido enfermo o que tiene una limitación. Oramos por ellos, los que están acá, los que están fuera, que sientan que desde esta capilla de la Medalla Milagrosa
brota una energía gigante de un Dios que nos está diciendo: ten fe, todo lo que pidas en mi nombre, el Padre te lo concederá. Y que oremos con una fe que brota desde el corazón, pidiendo no nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Incluso cuando estamos ante un enfermo que esté en cuidados paliativos o enfermo terminal, por él hay que orar, para que el Señor, en medio de su inconsciencia, si lo está, también lo colme de su gracia y bendición. Estamos acá presentes no solo los enfermos, algunos han tenido la valentía y la fuerza de poder acompañarnos, sino mayoritariamente quienes están al frente de la pastoral de la salud, los voluntarios, los servidores, los capellanes de nuestras clínicas y hospitales, y tantos otros que hacen, como decimos en un lenguaje médico, de cuidadores. Son los cuidadores. Hoy oramos por ustedes. Hoy damos gracias a Dios porque, como dirá también Juan Pablo II en Salvifici Doloris, la enfermedad de unos es ocasión para que se ejercite la caridad, la misericordia y la solidaridad de otros. Eso que dice el Señor en el Evangelio de Mateo es una obra de misericordia que ustedes hacen con amor. Estaba enfermo y me visitaste. Eso hacen ustedes. Una obra de misericordia que, sin duda alguna, se vuelve un tesoro que presentamos para que cuando el Señor nos llame, nos pueda decir: estuve enfermo y me visitaste. Tenía hambre, me diste de comer. Tenía sed, me diste de beber. Queridos hermanos, como arzobispo y pastor de nuestra arquidiócesis de Cali, no puedo sino de rodillas dar gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, que sin duda son una representación, son cientos, yo casi diría que hasta de 1000, un poco más, los servidores en las parroquias, de las 187 parroquias, atienden, acompañan, están pendientes de los enfermos que en nuestras comunidades hay. Gracias. El Señor les recompense a todos su trabajo, su entrega, ese extender la misericordia de Dios a los frágiles, a los que están solos, a los que no tienen quien los visite, quien les dé una palabra de consuelo. Eso lo hacen ustedes, porque cada visita de un cuidador, de un ministro que lleva la comunión a los enfermos, de un sacerdote que va a confesar o a ungir con el óleo de los enfermos, es un bálsamo que consuela y fortalece la esperanza, no solo al enfermo, sino también a las familias y a aquellos que están a su alrededor. Por eso, gracias. Y qué bueno que en esta semana, con el contexto de Nuestra Señora de Lourdes, que es la Jornada Mundial del Enfermo que la Iglesia motiva, pues nosotros hemos podido realizar estas actividades, no solamente la jornada de estudio en el seminario y de reflexión que hubo ayer en la clínica Fundación Valle del Lili, sino también en el hospital Imbanaco, la clínica Imbanaco, el Miseria de Antecancino, y en todas y cada una de las parroquias donde los sacerdotes han tenido alguna iniciativa de acompañamiento a los enfermos. Que esto no se nos quede en un momento aquí y ya. Ojalá que consolidáramos más y mejor esta nuestra pastoral de la salud, ahora con la presencia del nuevo delegado, Padre Emerson, Jorge Emerson Ruiz, a quien agradezco la disponibilidad para liderar y acompañar este proyecto, porque necesitamos
que los enfermos, que los que tienen estas necesidades sientan la cercanía del Señor a través de la Iglesia, sus ministros y servidores. La Madre de Dios, la medalla milagrosa, interceda por todos y cada uno de ustedes. Se sientan ustedes también satisfechos, plenos, de prestar este servicio del Señor que va a visitar a los enfermos a través de ustedes. Porque cada visita de un cuidador, de un ministro, de un enfermo, es el Señor que va a encontrarse consigo mismo en una cama, en una habitación. Cuídense también, necesitamos que estén muy alentados para poder prestar ese servicio de esperanza a todos aquellos que nos están esperando semana a semana. Parroquias que tienen 70, 80, 90 enfermos que visitar, y ustedes son la mano derecha de los párrocos para este servicio del amor divino a los pobres y necesitados. Que esta meditación pues nos permita de nuevo hacer resonar como el pueblo de hoy la voz del Señor. Ánimo, la esperanza no desmayará. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos un sector de salud en crisis? También. Y hoy oramos en esta Santa Misa también por el sector, por nuestro Estado, por todos los que tienen responsabilidades en las tomas de decisiones en el campo de la salud. Queremos políticas de salud humanizantes, que valoren la dignidad de las personas, que no pongan por encima de ellas los intereses ideológicos o de partido o económicos. Necesitamos un sector salud digno, que ayude a la dignificación de las personas y al cuidado integral de todos, sin trabas, y que nadie se sienta exento o excluido de la salud en nuestro país. También desde aquí, en esta jornada espiritual de oración por los enfermos, oramos por esta situación de crisis que actualmente estamos viviendo en nuestro país. Que la Madre de la Salud, Nuestra Señora de los Remedios, nos ayude y nos proteja a todos. Amén. 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 La Catedral de Cali presente. Aleja Titi desde Cali, Colombia y el mundo. Un abrazo fraterno.